Saludos a todos, mi nombre es Esteban García y hoy hablaré sobre la resistencia eléctrica. Para empezar, es una de las magnitudes fundamentales que se utiliza para medir la electricidad y se puede definir como la oposición que se presenta al paso de la corriente. La unidad que se utiliza para medir la resistencia eléctrica es el ohmio, que es un signo más o menos así, y se representa con la letra R. Para entenderlo mejor, explicaré qué es el ohmio. Un ohmio es el valor de la resistencia que presenta un conductor al paso de una corriente eléctrica de 1 amperio. Cuando la diferencia de potencial entre sus extremos es de un voltio, se representa con la letra griega O, la cual es omega. Nombre en honor a George Simon Ohm, un físico alemán que estudió la relación entre voltaje, corriente y resistencia. A él se le atribuye la formulación de la ley de Ohm tal como la conocemos. ¿Cómo se mide una resistencia eléctrica? El método más fácil de aplicar es con un aparato de medición. Existen varios, pero considero que el multímetro es el mejor de todos. Porque este aparato es un dispositivo eléctrico que permite medir distintas magnitudes eléctricas que forman parte de un circuito. Para medir con estos instrumentos solo es cuestión de poner las puntas en cada una de las terminales y automáticamente te dará su valor. Un multímetro tiene varias funciones. En general funcionan para medir distintas magnitudes en un circuito eléctrico. Algunas funciones del multímetro son las mediciones de tensiones de corriente alterna y corriente continua, la prueba de continuidad, las mediciones de intensidad de corrientes alterna y continua, la medición de la frecuencia y la detección de la presencia de corriente alterna. Existe otro método que es más elaborado, ya que tenemos que involucrar la ley de Ohm directamente y utilizar las fórmulas correspondientes para saber el valor de la resistencia eléctrica. Existen varios tipos de resistencias eléctricas, las cuales son líneas fijas, que consisten en que su valor no cambia y está predeterminado por el fabricante. Las variables. Su valor puede variar dentro de un rango predefinido. Y las no lineales. Su valor varía de forma no lineal dependiendo de distintas magnitudes físicas, ya sea la luminosidad, temperatura, entre otras. Para complementar lo que dije con anterioridad en las líneas fijas, su valor predeterminado por el fabricante nunca cambia. Se trata de la categoría más común, y entre los materiales más recurrentes encontramos el carbón. Las variables. El valor puede cambiar, aunque siempre permanece dentro de un margen que previamente ha sido establecido por el fabricante. Pueden dividirse en trimmers o resistencias ajustables, resistencias de precisión, y se emplea en circuitos que deben ser ajustados por algún experto, ya que van soldados y suelen ajustarse la primera vez que se emplea. Potenciómetros. Se aplican en circuitos donde se opera de manera natural, como es el caso de los controles de audio, de video, de sonido, entre otros. Ahora voy a hablar sobre el reostrato. Es utilizado en grandes cantidades de corriente debido a su excelente dispersión de potencia. Principalmente podemos encontrarlos en los arranques de motores, no lineales o variables. Su valor cambia de forma, pero esta variación no es lineal, sino que depende de otras magnitudes físicas. Ya como mencioné anteriormente, como la temperatura, el voltaje, la luz o incluso los campos eléctricos. Eso es algo bastante interesante. Y de nuevo, en este apartado nos encontramos con otra posibilidad de categorización. En este caso, los termistores, que cambian su valor en función de los cambios de temperatura. Los varistores. A mayor nivel de voltaje, menor resistencia. Normalmente son empleados para proteger a los circuitos de posibles picos de tensión. Ahora voy a hablar sobre los fotorresistores. Su resistencia se ve disminuida a medida que aumenta la luz. Por tanto, sus aplicaciones más comunes son los controles de luz y las alarmas, y entre otros. ¿De qué factores depende la resistencia eléctrica? La resistencia eléctrica depende de varios factores, como los que mencionaré a continuación. El grosor. Cuanto más grueso sea el conductor, menor la resistencia. La largura. Cuanto más largo, mayor resistencia. La conductividad. Cuando menos es la resistencia, mayor es la conductividad. La temperatura.
A mayor temperatura, mayor resistencia. Resistencias lineales fijas. Estos componentes son los más comunes y no presentan algún cambio dentro de su valor nominal. En la resistencia, algunos tipos de ellas son el carbón, las aglomeradas de capa metálica y las bobinadas. En este momento voy a explicar para qué funciona exactamente la resistencia eléctrica. Ya les expliqué qué es, pero muchos no saben exactamente cuál es su función. Y la función de la resistencia eléctrica es, por tanto, la de ayudar a limitar y controlar el voltaje y la corriente eléctrica. Y su unidad de medida son los ohms, como ya lo expliqué anteriormente. Además, según su nivel de resistencia, por el momento podemos detectar dos tipos de resistencias eléctricas. Las aislantes. ¿A qué me refiero con esto? Cuando presentan una gran resistencia eléctrica, como encontramos en el plástico y la cerámica. O conductores, que, a causa de su baja resistencia, permiten el flujo de electrones, como ocurre con los metales. Ya que hablé de todo eso, procederé a hablar sobre el cálculo de la resistencia eléctrica de un material al paso de la corriente. Para calcular la resistencia, como dijimos que denominamos esto con la letra R, que ofrece un material al paso de la corriente eléctrica, es necesario conocer primero cuál es el coeficiente de resistividad o resistencia específica de dicho material, la longitud que posee y el área de su sección transversal. La resistencia de los metales al paso de la corriente eléctrica. Todos los materiales y elementos conocidos ofrecen mayor o menor resistencia al paso de la corriente eléctrica, incluyendo los más destacados conductores, o por decirlo así, los más importantes. Los metales que menos resistencia ofrecen son el oro y la plata, pero por lo costoso que resulta fabricar cables con dichos materiales, se opta por utilizar el cobre y el aluminio. Y estas son buenas opciones. Primero porque son más baratos y ofrecerían casi lo mismo que el oro y eso, pero a menor precio. Y se fabrican con alambre de cobre la mayoría de los cables conductores que se emplean en circuitos de baja y media tensión. También se utiliza el aluminio en menor escala para fabricar los cables que vemos colocados en las torres de alta tensión para transportar la energía eléctrica a grandes distancias. Entre los metales que ofrecen mayor resistencia al paso de la corriente eléctrica se encuentra el alambre nicromo, compuesto por una aleación de 80% de níquel y 20% de cromo. Este es un tipo de alambre considerablemente utilizado como resistencia fija o como resistencia variable, o como rheostato. El rheostato para regular la tensión o voltaje en diferentes dispositivos eléctricos. Además se utilizan también resistencias físicas de alambre nicromo en diferentes grosores o diámetros, para producir calor en equipos industriales, así como en electrodomésticos. Entre estos aparatos o equipos se encuentran las planchas, los calentadores o estufas eléctricas utilizadas para calentar el ambiente de las habitaciones en invierno. Los calentadores de agua, por ejemplo, aunque no lo parezca, las secadoras de ropa, las secadoras para el pelo y la mayoría de dispositivos eléctricos cuya función principal es generar el calor. Con el carbón se fabrican resistencias fijas y rheostatos para utilizarlos en los circuitos electrónicos. Tanto las resistencias fijas como los potenciómetros se emplean para regular los valores de la corriente o de la tensión en circuitos electrónicos, como por ejemplo las corrientes de baja frecuencia o audiofrecuencia, permitiendo controlar, entre otras cosas, el volumen y el tono de los amplificadores de audio. Una resistencia real en corriente continua, que denominamos con las letras C y C, que juntándolas son CC, se comporta prácticamente de la misma forma que si fuera ideal. Esto es, transformando la energía eléctrica en calor por efecto Joule. La ley de Ohm para corriente continua establece que, con esta fórmula que voy a presentar a continuación,
Bueno, vamos a hacer un pequeño experimento con el multímetro. Como se puede apreciar, es un Trooper MUT 830. Y algo que debo agregar es que es un multímetro básico. Existen más avanzados, pero con este se puede trabajar de una mejor manera, digámoslo así, para los que recién empiezan con la resistencia eléctrica. Y estos cables que se pueden ver, este rojo es para el polo positivo y este para el polo negativo. Y como se puede ver acá, esto ya nos facilita más el trabajo porque directamente está el color rojo y va el color rojo aquí, que es el polo positivo, y el polo negativo aquí abajo. Listo. Y bueno, en este momento está prendido, pero lo voy a explicar desde el principio. Así está apagado. Y estos, digamos, que mide voltios, amperios y ese tipo de cosas. Pero nosotros lo que queremos calcular son ohms. Así que para medir de mejor manera lo pondríamos en 200. Empezamos con el experimento. Como se puede ver, ahí está subiendo o bajando. Bueno, voy a proceder a hacer el experimento con un multímetro. Bueno, yo lo voy a apagar en este momento para explicarlo bien. En el multímetro se puede medir amperios, voltaje, pero lo que queremos medir aquí es la resistencia eléctrica, o sea, lo medimos en ohms. Y para eso lo voy a poner en 200, que me parece una medida, digamos que con esa medida se puede trabajar de una mejor manera. Y estos cables que se pueden apreciar son muy importantes, ya que con esto vamos a medir lo que queremos. El negro es el polo negativo y el color rojo es el polo positivo. Y esto ya nos facilita mucho más el trabajo porque aquí ya están los colores. Aquí conectamos el polo positivo y aquí el polo negativo. Listo. Como se puede observar, en el multímetro está subiendo, bajando, pero esto va variando. Listo, como ya acabamos el experimento, procedemos a quitar los cables, o sea, los polos negativos y los polos positivos. Y algo que quiero agregar es la importancia del multímetro. Su importancia es incalculable, ya que mediante el uso de este aparato se miden e indican magnitudes eléctricas, como la corriente, potencial y la energía, o las características eléctricas de circuitos, como la capacidad, la capacitancia y la inductancia. Entonces, como se puede observar, va subiendo o bajando. Esto es raro, la verdad, pero tiene sentido porque estoy utilizando componentes de hace varios años. Así que no hay que preocuparse por eso. Y un consejo para los multímetros o para todo tipo de multímetro es que cuando ya terminemos de medir algo, lo apaguemos y cuando queramos medir otra cosa, lo volvamos a prender. Entonces, para repetirlo, se apaga de esta manera. No sé si es que se aprecia esta raya aquí. La giramos y ahí la ponemos en apagado. Entonces, este es un consejo muy importante para tenerlo en cuenta. Bueno, pasamos a los ejercicios y voy a hacer un ejemplo.
corriente que fluye por una resistencia. Una batería de 30 voltios suministra corriente a una resistencia de 10 ohms. Listo. ¿Qué datos tenemos? Los datos que tenemos es que tenemos 30 voltios. Entonces, en voltios sería igual a 30 voltios. Y la resistencia, que ya expliqué que la denominamos con la letra R, es de 10 ohmios. Entonces, ¿cuál sería la incógnita? En este caso sería la corriente 1. La ecuación básica es esto. Utilizamos esta fórmula y, por tanto, aquí parece confuso, pero no es así. Simplemente reemplazamos los datos. Como dice que tenemos 30 voltios y 10 ohms, reemplazamos en la fórmula, tal como se ve aquí. Por tanto, quedaría así. Esto simplemente lo dividimos y queda 3.0 amperios. Y no hay problema si es que lo dejan en 3.0 o en 3. La respuesta va a ser igual. Ahora vamos al segundo ejemplo, o sea, al segundo ejercicio. Vamos a poner ejemplo número 2 para no confundirnos. Y esta vez reemplacé los datos. Ahora en este caso hay 40 volts y 20 ohms. Por si no lo sabían, voy a hacerles de acuerdo. Esta V de acá son volts, esto es ohms y este signo es intensidad. Aquí sería lo mismo de antes. 40 volts irían arriba sobre 20 ohms. Y esto daría como resultado 2,0 amperios. Y aquí ya estaría realizado el segundo ejercicio y acabaríamos con todo. Y esto sería todo sobre resistencia eléctrica. Espero que les haya servido el video y que les haya gustado. Muchas gracias.